Bienvenidos a Parlamento Abierto, donde le compartimos la crónica del quehacer de las y los diputados que en el actual receso legislativo continúan realizando diversas actividades desde sus respectivas comisiones y agendas, pero también en el caso de quienes forman parte de la Comisión Permanente, el espacio vigente del Congreso de la Unión cuando las cámaras no sesionan. Con sede en el Senado de la República, la Comisión Permanente se reunió este miércoles 24 de mayo para desahogar una orden del día que incluyó la declaratoria de 2 reformas constitucionales, es decir, el anuncio formal de que ya contaban con el visto bueno de los congresos estatales requeridos, 17 mínimo, la mitad más 1 de los poderes legislativos estatales, que son 32. Ambas reformas modifican las reglas electorales, una al establecer nuevos requisitos de elegibilidad y otra al bajar la edad para acceder a cargos de representación popular. Era relevante que este anuncio se diera antes de que concluya el mes de mayo, a fin de que puedan promulgarse este mismo mes y su aplicación entonces sea vigente para las elecciones federales de 2024. Cuyas reglas solo pueden cambiarse 90 días antes de que se ponga en marcha el calendario del proceso correspondiente, al inicio de septiembre próximo. Pero también tuvimos en esta sesión de la Comisión Permanente, que se integra por 37 escaños que ocupan diputados y senadores con sus respectivos suplentes, la agenda política centrada en el Poder Judicial de la Federación y particularmente en los fallos que recientemente emitió la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a las reformas electorales secundarias, mejor conocidas como Plan B, y las decisiones del titular del Ejecutivo Federal sobre información reservada en torno a la evolución de algunos de los proyectos de infraestructura que realiza su gobierno. Al fijar postura, representantes de Morena y del Partido del Trabajo hicieron énfasis en la propuesta de cambiar la forma en que se elige a los 11 ministros que integran esa sala de la Corte. Y en contraste, parlamentarios del PAN, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano defendieron la autonomía de ese poder y la importancia que tiene para la democracia el hecho de que sus integrantes la preserven. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 24 de mayo, en el apartado de Agenda Política, diputadas y diputados externaron comentarios sobre el tema intervencionismo del Poder Judicial contra la transformación de México. Al respecto, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez expresó que la Corte no obedece a la ley, a la Constitución ni al pueblo de México. El bloque conservador, mafioso por cierto, vino aquí a hacer sorna de la denuncia del presidente del Senado por su machismo. Alejandro Armenta lo denunció y parecía inverosímil que la presidenta de la Corte redactara de esa forma. Solo confirma que están al servicio de intereses oscuros. Por su parte, el diputado Román Cifuentes Negrete señaló que la Presidencia de la República atenta contra la división de poderes consagrada en la Carta Magna. La Corte no está al servicio de nadie y los ministros de la Corte de ninguna manera son enemigos del pueblo. Son, eso sí, aquellos servidores públicos en los cuales se deposita la confianza popular para velar por el respeto al marco constitucional. Aunque a ustedes se enojen porque no les validan sus fraudes, sus excesos, no les validan sus fraudes a la Constitución, no han querido aceptar que la Corte no se va a doblar a sus intereses, no se va a doblar a sus caprichos. La diputada Alma Carolina Vigiano Austria calificó como importante el debate sobre la división de poderes, así como el federalismo, principalmente en Nuevo León, en donde se han retenido participaciones. El muchacho Samuel García, que quiere gobernar desde otros países, no quiere respetar este fondo de los municipios que necesitan para 2 cosas: para mejorar y mantener la infraestructura
y para mantener la seguridad que él no es capaz de mantener. Le exigimos al gobernador de Nuevo León que respete la ley, porque aquí todo mundo está hablando de que tenemos que respetar la legalidad. Y en realidad, esa división de poderes que hoy reclamamos, esta es la que reclamamos en todos lados, en los municipios, en los estados y en el gobierno federal. En tanto, el diputado Jorge Luis Llave Navarca calificó como importante la defensa de la división de poderes y expresó que es momento de hacer una reforma profunda y de fondo al Poder Judicial. Respeto entre poderes siempre debe existir. Podemos tener diferencias, podemos pensar distinto, podemos opinar distinto, pero el respeto jamás debe de faltar entre los poderes de esta República Mexicana. Por eso nosotros estamos convencidos que debemos seguir apoyando esta transformación y debemos también seguir analizando sobre una reforma profunda al Poder Judicial y que terminemos con esa burocracia dorada que ya ha sido desnudada ante la opinión pública. El diputado Reginaldo Sandoval Flores manifestó que los ministros no le responden al interés popular y dijo que son incongruentes. Y estamos haciendo una revolución llamada Cuarta Transformación, y ahí es donde veo y quisiera que nos ayudaran a decir dónde estamos fallando, pero no, la oposición no está ciega, no ve los avances ni reconoce, pues entonces ¿cómo podrá encontrar los errores? Y por eso pues no dan una en el tema político electoral y nos están facilitando el plan C. La diputada Elizabeth Pérez Valdés respaldó a la ministra Norma Lucía Piña, siempre que su trabajo sea puntual y estrictamente en la esfera del Poder Judicial, como lo ha hecho al momento, y agradeció la autonomía e imparcialidad que impera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México cree y confía en su Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus ministros y ministras, y por lo tanto, desde el grupo parlamentario del PRD, defenderemos la legalidad de sus instituciones y no permitiremos que se socave la justicia en este país. La ignorancia y la mentira de este país gritará buscando convertir el Poder Judicial en otro satélite de su dictadura, porque no se ha amoldado a su conveniencia. El martes 23 de mayo, en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro, la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside la diputada trans Salma Luébano, convocó a la presentación del libro Derechos Políticos Electorales de las personas LGBTIQ+, con la presencia de los autores, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, y Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de ese tribunal. Ambos ordenaron en este libro sus experiencias acumuladas en la resolución de los diversos casos que apenas en la década anterior comenzaron a ser parte de la conversación pública sobre la representación política de las personas LGBTIQ+, y que hoy reconocemos como la cuota arcoíris. Fue una cátedra sobre la importancia de cómo nuestros derechos políticos han ido evolucionando de cara a la actualización e interpretación de la Constitución Política de los Estados mexicanos, sí, pero también desde el reconocimiento de los derechos humanos. Y algo muy importante que subrayaba el magistrado de la Mata Pizaña: el reconocimiento del dolor, de la injusticia, del agravio acumulado que esta comunidad ha vivido. De manera que cada sentencia, cada fallo en su favor es una manera de irlo resarciendo. Por eso importa y mucho que se respete e impulse el derecho político a ser electo, a la representación, pero también que las instancias que los hacen valer
que hacen valer esos derechos, como el Tribunal Electoral, incorporen a personas de esa comunidad. Es el caso de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes y quien hizo el prólogo del libro que él consideró una joya, porque no existe literatura al respecto y por lo tanto viene a cubrir un vacío informativo. En el público se hizo reconocimiento de las infografías que el texto contiene en un ejercicio pedagógico de explicar en lenguaje sencillo y llano qué significado tienen las sentencias que le han ido abriendo camino a la representación política de la comunidad arcoíris y que son parte de lo que la diputada trans Salma Luébano llama ahí una lucha por la dignidad. Vamos a esa crónica. El martes 23 de mayo se llevó a cabo la presentación del libro Derechos Políticos Electorales de las Personas LGBTIQ+, en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados. En el acto, la presidenta de la Comisión de Diversidad, Salma Luébano Luna, hizo énfasis en que es un libro muy importante para la lucha y dignificación de la población LGBTIQ+. De igual forma, dijo ser necesario seguir luchando por el reconocimiento de esa comunidad y la obtención de más espacios de representatividad. Bien, pues hoy estamos de manteles largos y contentísima de tener aquí al autor de este libro que representa esa lucha que por décadas hemos encabezado y han encabezado desafortunadamente muchas compañeras y compañeros que han quedado en el camino, pero que hoy se está visibilizando, que está permitiendo esa luz de dignidad. Y bueno, pues en este libro que representa precisamente ese camino de las acciones afirmativas. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien es uno de los autores, resaltó que el compromiso de la justicia electoral con los grupos en situación de desventaja ha sido claro y contundente. Aclaró que la justicia electoral está comprometida con los derechos humanos. Nos impulsó a escribir este libro el tener conciencia que el mundo es injusto. El tener conciencia que hay una deuda histórica hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, que existe una deuda que como sociedad humana tenemos hacia esas personas que ejercen una sexualidad de manera distinta o de identidad de manera distinta, y que eso es una injusticia. Y que se tiene que corregir la injusticia hacia las personas en esta cuestión. Por su parte, Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, comentó que este libro dota de voz a quienes no caben en el mundo hombre-mujer. Estamos ante la presencia de un verdadero tratado sobre los derechos político-electorales de nuestra población. Lamentablemente el estado del arte en derechos político-electorales es escasa. Tú vas a una biblioteca, consultas en línea libros de derechos político-electorales de la población LGBTI, como así no hay ninguno. Por eso estamos ante la presencia de un libro que nos refleja la idea, nos refleja el statu quo, nos refleja la situación que hemos venido avanzando. En su intervención, Roselia Bustillo Marín, coautora del libro y secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comentó que mientras más personas conozcan el trabajo y sus derechos políticos, se puede tener una democracia más empática e inclusiva. También este libro tiene la intención de para quién escribimos, y también lo ponemos ahí, a quiénes está dirigido. Se dirige a toda la población que está interesada en deconstruirse, en pensar que simplemente con leerlo no solamente verá los derechos políticos y su tutela, sino también verá, ¿no?, la existencia de las múltiples identidades de género, que también arribamos aquí a describir cuáles son las diferentes identidades de género, cuáles son los acrónimos o las diferentes letras que agrupan la comunidad LGBTIQ+.
La declaratoria de la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia cierra un capítulo de la historia parlamentaria en esta Cámara de Diputados, iniciada en 2020, durante la 64 legislatura, cuando el entonces creado Grupo de Trabajo Plural para la Igualdad Sustantiva entró en contacto con activistas feministas que buscaban que las boletas electorales de 2021 tuvieran una peculiaridad: no incluir candidatos con antecedentes de haber ejercido algún tipo de violencia en razón de género, sexual, política y doméstica, incluyendo a los deudores alimentarios, a quienes no han pagado la pensión de sus hijos. Varias legisladoras presentaron iniciativas que no lograron convertirse en dictamen, pero el Instituto Nacional Electoral lo retomó como lineamientos, exhortando a los partidos políticos a cumplir de buena voluntad con perfiles que les permitieran hacer eco del reclamo "ningún agresor al poder", que es el legado que diputadas de todas las fuerzas retomaron en esta legislatura, reactivando este grupo y, entre varias de ellas, lograron la madrugada del 8 de marzo, en la pijamada legislativa, construir con las propuestas diversas que había un dictamen para establecer la ruta que modifica el artículo 38 de la Constitución, que indica las condiciones de elegibilidad para quienes buscan cargos de elección popular, así como el 102, porque la idea es que todos los nombramientos de todos los poderes y todos los niveles de gobierno, incluidos los fiscales, se encuentren exactamente exentos de sanción relacionada con violencia. Todos estos pormenores fueron compartidos en la reunión con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, el lunes 22 de mayo, con el propósito de garantizar que se diera la declaratoria en la siguiente sesión de la Comisión Permanente, además de comprometerse con esa petición que tiene carácter de urgente. El diputado presidente dimensionó los alcances jurídicos y culturales de esta reforma e hizo planteamientos para su materialización en un futuro inmediato. Vamos a la crónica de ese encuentro. El lunes 22 de mayo, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, se reunió con representantes de diversas asociaciones feministas promotoras de la reforma Ley 3 de 3 contra la violencia en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Resaltó el significado político de la reunión, ya que en medio de la enorme polarización del país, las diversas asociaciones de mujeres lograron un acuerdo a través del diálogo político. Hizo énfasis en destinar recursos para la implementación de la legislación, ya que sin ello se verá severamente limitada. Qué gusto de recibir a las representantes de distintos grupos colectivos, de una manera además con una expresión plural, diversa, pero con una causa común. Y eso es un doble gusto para esta Cámara, darles esta recepción a mujeres que piensan distinto y que se han puesto de acuerdo en una gran causa, que es combatir la violencia por los deudores de pensiones alimentarias, la violencia política y la violencia física en contra de las mujeres, y además que esto tenga efectos en candidaturas y que tenga además igualmente efectos en el servicio público para que sean impedidos quienes hayan incurrido en este tipo de violencia. Por su parte, la diputada Joana Alejandra Felipe Torres enfatizó que una persona que realiza este tipo de actividades ilícitas es un delincuente y a los delincuentes se les sanciona, no se les premia con más cargos públicos, así lo comentó. Estamos conscientes y sumamente comprometidas en que ningún servidor público que abusa de su poder, que somete, que acosa, que viola, que se desvincula de sus responsabilidades paternales, puede continuar siendo servidor público. En su intervención, la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo recalcó que la 3 de 3 es una oportunidad para que lleguen las y los mejores a los cargos públicos.
Vamos a renovar 128 senadurías, 500 diputaciones, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, 1,787 presidencias municipales, 1,973 sindicaturas, 14,160 regidurías. La mitad de esos espacios deberán ser ocupados por varones. La diputada Elizabeth Pérez Valdés comentó que las cosas de mujeres no son solo de mujeres, sino de la sociedad, y actualmente se ve reflejado en esta iniciativa. Lo primero que tenemos que decir es que cuando personas violentadoras no llegan al poder o no llegan al servicio público, lo cierto es que el beneficio es para la sociedad, no en exclusiva para las mujeres. La diputada Amalia Dolores García Medina afirmó que con esta reforma se contribuye a que se instaure la ética en el servicio público. Con esta iniciativa hemos avanzado no solamente en el ámbito de los derechos de las mujeres, que es esencialísimo y que está en el primer lugar y en el primer orden de prioridades si hablamos de derechos humanos, sino que también con esta iniciativa estamos contribuyendo a que se instaure la ética en el servicio público. Que se corrió la consigna de 3 de 3 durante la enumeración de los 23 congresos estatales que la habían avalado, el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, anunció la declaratoria de que la reforma a los artículos 38 y 102 ya era constitucional. Enseguida, el legislador informó que se enviaba el decreto al Ejecutivo Federal para su promulgación inmediata en el Diario Oficial de la Federación. De esa manera, inició la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este miércoles 24 de mayo, fecha clave para garantizar que la promulgación ocurra este mismo mes, dando cumplimiento a los plazos obligados para modificar las reglas electorales de 2024 antes de los primeros días de junio próximo. Hecha la formal declaratoria, representantes de todas las bancadas celebraron el logro y los alcances de una ley que expusieron cambiará las reglas electorales al convertir en personas inelegibles a quienes tengan antecedentes de violencia sexual, familiar, doméstica, política y económica para el caso del adeudo de la pensión alimentaria. Se reconoció la importancia de que el Congreso haya escuchado la voz de las organizaciones de la sociedad civil organizada y de la relevancia de este ordenamiento para un país donde los feminicidios y la desaparición de las mujeres sigue siendo una tragedia cotidiana. En la tribuna, las vicecoordinadoras de las y los diputados de Morena y del PRD, Aleida Alavés Ruiz y Elizabeth Pérez Valdés, hablaron de la importancia del consenso parlamentario conseguido entre ellas. El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, advirtió del potencial uso faccioso de la 3 de 3. Y al igual que la diputada Pérez Valdés, la representante del PRI, la diputada Carolina Villano Austria, se refirió a la violencia política contra las mujeres que ejercen cargos públicos, particularmente ahora en la persona de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos parte de lo sucedido en la Comisión Permanente. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 24 de mayo, se emitió la declaratoria de aprobación del decreto que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, denominada Ley 3 de 3 contra la violencia. Será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, la diputada Aleida Alavés Ruiz indicó que desde 2018 se ha sido partícipe en el desarrollo de los derechos de las mujeres y aunque faltan temas como el de la brecha salarial y la libre decisión sobre el cuerpo, la 3 de 3 contra la violencia es un primer paso. Este es un paso desde el Poder Constituyente en contra de la violencia hacia las mujeres, las adolescentes, las niñas, así como para garantizar el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
La reforma que hoy concluye su ciclo constitucional tiene por finalidad que quienes tengan una sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad, el normal desarrollo psicosexual o violencia familiar, violencia política contra las mujeres en razón de género o por ser declarados deudores morosos de sus obligaciones alimentarias, no podrán ser candidatos o candidatas a algún puesto de elección popular, ni podrán ser nombradas como funcionarios públicos. Por su parte, la diputada Alma Carolina Viguiano Austria reconoció a las legisladoras y legisladores que se sumaron a la propuesta y a las mujeres que se unieron para impulsar esta reforma. Esto no es suficiente, pero cada paso que demos tiene que ir acompañado de acciones coherentes. Por eso hoy quiero decir esto, hay violencia institucional, se dijo aquí, y sí, no podemos celebrar la 3 de 3 si permitimos que a quien hoy representa el Poder Judicial, el máximo espacio de la Suprema Corte, sea públicamente violentada, para inhibirla, para amenazarla, para amedrentarla en el ejercicio de su responsabilidad pública. Si nosotros quedamos calladas y omisas ante eso, esto es una hipocresía. Necesitamos levantar la voz por ella, necesitamos levantar la voz por las deportistas que hoy han sido también violentadas por otra mujer. En tanto, la diputada Elizabeth Pérez Valdés expresó que hoy el Poder Legislativo hace historia al reconocer la lucha de feministas y hacer realidad el grito de "ningún violentador al poder", y afirmó que la declaratoria demuestra que las mujeres unidas pueden y hacen cambios trascendentales en el país y en el mundo. A partir de ahora, los deudores alimentarios y los violentadores dejarán de ser arropados por la complicidad y el contubernio del machismo, porque el patriarcado se va a caer, y si no se cae, lo vamos a tirar. Nuestra Constitución se vuelve garante de la justicia para las mujeres que por años han demandado que sus acosadores y violentadores tengan el justo castigo y no las dádivas que a través de los años les ofreció el sistema, premiándolos con gubernaturas, alcaldías y demás cargos a los toreros de la justicia. No hemos llegado al final del camino. Este día solo se abre una puerta en el que entramos todas juntas. Hasta aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio de la crónica del quehacer de las y los diputados de México. Gracias por su acompañamiento. Hasta la próxima.